Para la fase 4 nos correspondía calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y calificarlos como de tracción o de compresión y presentarlos en una tabla resumen después. También debemos calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verificarán bajo esfuerzo normal y los elementos en compresión se verificarán bajo carga crítica o columnas de Euler. Para el cálculo del esfuerzo normal, diseñamos nuevamente nuestra estructura, donde tenemos aquí en esta tabla la longitud de los elementos. Tenemos los nodos gemelos y las fuerzas que hemos hallado para clasificarlos si son de tensión o compresión, que son aspectos que hemos venido trabajando anteriormente. Para obtener el área del perfil y el esfuerzo normal, tenemos la tabla de referencia de mecánica de materiales de Byron-Johnston. El área de perfil de piernas iguales para el ángulo que hemos tomado es bajo el área de 581 milímetros al cuadrado, que es esta que tenemos acá, y la fórmula que vamos a utilizar para el esfuerzo normal es esfuerzo admisible, que es igual a la fuerza sobre el área. Nuestra tabla de esfuerzo normal o admisible en megapascales, que es el valor que hemos obtenido, que es simplemente reemplazar en la fórmula la fuerza y el área de perfil, que como dijimos es 581 milímetros al cuadrado multiplicado por 2 para obtener el área de perfil para convertirla a metros cuadrados. Aplicamos la fórmula y obtenemos el esfuerzo admisible en megapascales. Para los factores de seguridad para las barras de tensión vamos a utilizar la fórmula de factor de seguridad, que es la excedencia sobre el esfuerzo admisible que hemos calculado anteriormente. Entonces tenemos aquí seleccionados los elementos que están en tensión, tenemos sus fuerzas. Este elemento LB y HF son los elementos de amarre, por eso el esfuerzo admisible es 0. La excedencia del acero A36, que es el que estamos manejando, es de 250 megapascales. Entonces aplicamos en la fórmula para tener el factor de seguridad. Como vemos, todos están por encima de 3, a excepción el elemento que está de amarre. Todos están firmes. Para los elementos en compresión los analizaremos mediante columnas de Euler. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las de carga crítica y la de factor de seguridad respectivamente, como las tenemos acá, donde la de carga crítica es el módulo de elasticidad del material en gigapascales y es el momento de inercia de área de sección, que vamos a encontrar mediante esta fórmula de acá abajo. L es la longitud del elemento y el esfuerzo admisible. Entonces, para determinar el momento de inercia de la sección usaremos el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Tenemos la ecuación de los momentos de inercia en X más las áreas y los momentos de inercia en Y. Como el momento de inercia en X va con el elemento de amarre, entonces por eso aquí reemplazamos en el 0. Para el ángulo de piernas iguales que hemos escogido, el momento de inercia de la sección es 0.123 por 10 a la 6 milímetros a la 4 con un área de 581 y la distancia 581 milímetros al cuadrado, y las distancias centroidales en el eje Y serán igual a 17.4 milímetros.
Entonces reemplazamos la fórmula y aplicamos los valores que tenemos. Para el X las fuerzas centrifugables son 0, como ya lo había dicho anteriormente. Y para Y toman su valor de 17.4. Entonces se selecciona el menor momento de inercia del área. En este caso sería I sub X, que nos indica el eje con respecto al cual se intentará empandear cada elemento sometido a compresión. Porque con este obtendremos una carga menor. Entonces los elementos con menor factor de seguridad son los más propensos a fallar, y los elementos con mayor factor de seguridad son los menos propensos a fallar. Como tenemos aquí, tenemos 3 elementos que están propensos a fallar, que son los sombreados en amarillo. En esta tabla tenemos también todos los elementos que necesitamos para reemplazar en la fórmula de factor crítico. Tenemos las fuerzas, y aquí tenemos solo las fuerzas que están en compresión, el área de los perfiles que sigue siendo la misma, el módulo de elasticidad del material, la longitud de los elementos, el momento de inercia que hemos escogido, y ya reemplazando la fórmula de carga crítica, pues obtenemos este valor. Entonces estos 3 elementos sombreados en amarillo son los que debemos remodular. Ya aquí en esta tabla mostramos los elementos seleccionados, remodulados, que con un área mayor, para poder que nos dé el factor de seguridad por encima de 3 y que la estructura esté estable.